ayuda. Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer ejercicios sobre este tema, la derivada implícita. ¿Qué significa esto de derivada implícita? Es una forma especial de derivación, porque cuando tenemos ejercicios como este, por ejemplo, fíjense, cuando dice y igual a 2x al cubo, ¿ya? Esta función es una función que se dice explícita, significa que es una variable y que puede ser despejada como una función en términos solamente de x. En este caso se le llama entonces explícita a la función. Y cuando se hace la derivación, también la derivación adquiere esta categoría de explícita. En este caso, lo que hacemos es y' es igual a 2 por 3 sería 6, ¿no es cierto? X a la 3 menos 2, perdón, 3 menos 1, 2, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos la derivada. No olvidemos que la derivada significa derivada de y, o sea, esta y' significa derivada de y con respecto a x la variable. Ya, pero ¿qué pasa cuando tenemos una función no explícita que se le llama, a lo contrario de explícito, significa implícito? Significa esto que la y no puede ser despejada como una función solo de x. Por ejemplo, aquí miren, x más el logaritmo de x por y es igual a y cuadrado, por ejemplo. Fíjense, aquí no podríamos nosotros despejar, porque tal vez alguien está pensando en que saco la raíz de aquí, con lo cual nos quedaría y igual a la raíz de todo esto de acá, ¿no es cierto? Pero fíjense que toda esta parte de acá no está en función solamente de x, sino que aparece nuevamente imposible de despejar esta y de aquí. Entonces, a esta función de aquí, que no puede ser escrita como solo f de x, a esta función, sino que aparece también la y, entonces se le llama una función de tipo implícita, la función, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos derivar una función que está escrita así como esta de aquí, ¿no es cierto? En donde tiene mezcladas la x con la y es imposible despejar la y, entonces para hacer la derivación de esto necesitamos esta forma de derivada que se llama la derivada implícita, que vamos a mostrar con los siguientes ejercicios. Bien, empecemos con este ejercicio. Entonces, miren, atención. Aquí el ejercicio es tan simple que esta y aparece solamente aquí y se la puede despejar, ¿no es cierto? O sea que lo que nosotros haríamos sin utilizar derivación implícita, lo voy a hacer por dos métodos, es despejar. Miren, vamos a ponerle x, y esto es igual, y pasamos este término al otro lado, x cuadrado más x, ¿ya? De donde la y al despejarse se obtiene cuando se pasa a dividir esta x al segundo miembro. Entonces tendríamos x cuadrado más x y dividido para x, que es lo mismo que cuando distribuimos este numerador con este denominador, ¿no es cierto? Con esta operación que es la división, tendríamos que esto es x, ¿no es cierto? Porque x cuadrado dividido para x me da x y más 1. Entonces fíjense que esta función ya es una función y igual a f de x. Eso quiere decir que sí fue posible hacer un despeje total de la y que me queda una función, una fórmula en términos solamente de x. Entonces, para hacer la derivada y' simplemente derivamos como sabemos derivar, ¿no es cierto? La derivada de esta x es 1 y la derivada de este 1 es 0. Entonces, la derivada es igual a 1. Ya, pero ¿qué hubiese pasado si no podíamos despejar esta y? Es decir, si la función no podríamos haberla despejado para que sea una función explícita, entonces tendríamos lo siguiente. Entonces lo voy a resolver por otro método. Miren, partimos del mismo ejercicio xy menos x es igual a x cuadrado. Entonces vamos a derivar. Miren, cuando digo derivar significa derivo toda esta expresión, que la vamos a tomar como una función de tipo implícito, ¿ya? Entonces toda esta expresión la vamos a derivar y de ahí vamos a despejar y'. Entonces, miren, en este primer término, cuando me enfrento al problema de derivar esto, entonces vamos a entender que este es un producto de funciones y aquí tenemos una primera función, que le pongo ahí con ese rasgo en azul, por una segunda función que le pongo así en rojo. Entonces, la derivada de un producto, esto es, se resuelve mediante una regla. Voy a escribir aquí, se llama la derivada de un producto o de una multiplicación de funciones.
Tú puedes mirar un video, si no lo tienes claro este tema, que diga así, derivada de un producto de funciones. Bueno, ¿cómo es esta regla? Recordamos brevemente. La regla dice, si tengo dos funciones, a esta le vamos a llamar la primera y a esta la segunda en ese orden. Entonces, la regla dice que la derivada de, solamente estamos hablando de este término, sería, le copio la primera, la copio tal cual x y luego derivo la segunda. Al decir derivo la segunda, me refiero a derivada de y la derivada de y es justamente eso, derivada de y. ¿Ya? Pero más, así dice la regla, ahora al revés. Al revés significa que copio la segunda y derivo la primera, pero la primera es x y la derivada de x es una derivada común, es 1, ¿ya? Ya está derivado esto de aquí, sigo derivando, entonces copio este signo menos, es copiado de acá, ¿no es cierto? Menos 1 porque es la derivada de x, recuerden que siempre estoy haciendo una derivación con respecto a x. Ya, y esto es igual, este es el signo igual, ¿no es cierto? Y ahora derivo lo de acá, y esta es una derivada común, 2x elevado a la 2 menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría de esa manera. Ya, ahora lo que vamos a hacer es despejar. Fíjense que me queda una expresión que siempre es lineal en y'. Eso significa que siempre es posible de despejarse esta y' que aparece aquí, que es la derivada. Entonces vamos a despejarla. Aquí tendríamos así, x multiplicado por y' es igual, vamos a escribir este 2x que estaba ahí, ¿no es cierto? Luego menos y menos y más, perdón, 1, porque este 1 pasa al otro lado, ¿no es cierto? Y de ahí entonces vamos a despejar y', que me va a quedar y' es igual a 2x menos y más 1, y todo esto dividido para x. Esta sería la derivada, pero tal vez estamos pensando ahora, pero ¿cómo es que me daba aquí antes 1? Bueno, porque es lo mismo, lo que pasa es que aquí está esta derivada implícita, también está escrita en forma implícita, es decir, que aparece todavía la y. Pero sí, nosotros recordamos que esta y, fíjense aquí, en esta parte encontramos que todo esto era la y, ¿no es cierto? Porque si era posible de despejarla. Entonces, si hacemos justamente eso, tendríamos así, miren, 2x dividido para x, voy a distribuir este denominador, me queda simplemente 2. Luego dice menos y dividido para x, entonces le ponemos x, ¿ya? Y esta y que tenemos aquí le ponemos x más 1, fíjense, porque esta es la y que teníamos anteriormente despejada. Y luego más 1 dividido para x, entonces más 1 dividido para x. Entonces, esto de aquí, si lo desarrollamos un poco, tendríamos 2 menos, ahora x dividido para x me queda 1, y menos 1 dividido para x, estamos haciendo menos por más da menos 1 dividido para x, y finalmente más 1 dividido para x, con lo cual se eliminan estos dos términos y me queda que 2 menos 1 es igual a 1, que es el mismo resultado que alcanzamos anteriormente. En este segundo ejercicio tenemos esta expresión de aquí, en donde todavía aquí, siendo un ejercicio simple, se puede hacer como hicimos en el ejercicio anterior, es decir, vamos a despejar la y luego hacemos una derivación. Pero vamos a hacerlo ahora únicamente utilizando el criterio de derivada implícita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar toda la expresión con respecto a x. Entonces tendríamos así. Miren, aquí tendremos este 2, yo le voy a poner así, este 2 de ahí no se deriva, es un coeficiente. Y luego, a continuación del 2, tenemos un producto de dos funciones, una que le pongo en rojo y otra que le pongo señalada en azul. Entonces, como es un producto de funciones, utilizamos la regla antes mencionada, que era la derivada de un producto de dos funciones. Y entonces recordamos que esa regla dice, copio la primera x cuadrado, luego derivo la segunda es y su derivada es justamente eso, y'. ¿Ya? Y luego más al revés significa copio la segunda, o sea, copio la que está acá en azul, o sea, la y, ¿no es cierto? Y derivo la primera, y la primera es x cuadrado, pero la derivada de esto es 2x, ¿ya? 2x es la derivada de x cuadrado, ¿ya? Entonces ya tenemos la derivada del lado izquierdo y ahora en el lado derecho la derivada de x es 1 y la derivada de y es justamente y'. Y ahora vamos a hacer esta multiplicación que nos quedaría así, 2x cuadrado y' más, aquí tenemos 2 con 2 son 4x por y,
¿no es cierto? 2 por 2, 4x por y esto es igual a 1 más y'. Ahora vamos a mover esta y' al lado izquierdo para juntarla con miren que aquí tenemos estas expresiones señaladas que son y', entonces tendríamos 2x cuadrado y', pasa al otro lado menos y', y en el lado derecho quedaría este 1 que estaba ahí mismo, pero ahora restado porque pasa con signo cambiado 4x y entonces ahora sacamos factor común y' aquí y nos quedaría 2x cuadrado menos 1, ya, fíjense, y esto es igual a 1 menos 4xy. Y ahora despejamos finalmente y', nos quedaría entonces al pasar este término que está multiplicando y', lo pasamos dividiendo, nos queda entonces en el denominador 2x cuadrado menos 1 y arriba 1 menos 4xy. Y esta sería la respuesta al segundo ejercicio, es la derivada. Tercero, en este ejercicio podríamos pensar que la y puede despejarse completamente. Sí, esa es una manera, sería una manera de derivar, pero vamos a derivarla como función implícita. Aquí tendríamos entonces en el lado izquierdo, ya que vamos a derivar todo, empezamos por el lado izquierdo, que aquí vamos a considerar un producto de dos funciones. Esta sería el 3x, la una, y la otra sería y cubo. Entonces, cuando derivamos según ese producto de funciones, como ya lo hemos venido haciendo, tendríamos lo siguiente, copio la primera, que es 3x, ya, eso es copiar la primera. Derivo la segunda, entonces aquí atención. Al decir derivar la segunda, entonces vamos a escribir 3y cuadrado. Miren que la derivé según su variable y. Ya, pero como estamos derivando según x, entonces aquí tendríamos que aplicar regla de la cadena y entonces multiplicar por y'. Esto es muy importante y esto es en donde en la mayoría de veces los estudiantes se confunden. Repito entonces, miren, copio la primera, aquí está la primera 3x, derivo la segunda, la derivada de la segunda respecto a y es 3y cuadrado, pero como quiero respecto a x, entonces le multiplico por la derivada de y respecto a x, eso es y'. Ya, pero esa es la regla entonces de el producto de la derivada de un producto, entonces hay que hacer más ahora. Al revés, como es al revés, copio la segunda es y cubo, ¿no es cierto? Esa es la segunda. Y derivo la primera y la derivada de este 3x es simplemente 3. Y en el lado derecho tenemos entonces unas derivadas comunes que son 2x de esto y menos 1 la derivada de esto de acá. Y vemos que nos aparece la derivada en este término de aquí, ¿no es cierto? Y vamos a pasar todos los otros términos al lado derecho. Entonces tendremos aquí 3 por 3 entonces aquí sería 9xy cuadrado y', ya en el lado izquierdo, y en el lado derecho tendríamos lo mismo que estaba antes, o sea 2x menos 1, pero ese término 3y cuadrado va a pasar al otro lado como menos 3y elevado, perdón, al cubo, no es al cuadrado, al cubo. ¿Ya? Entonces tendríamos ahí. Ahora, miren que aquí aparece la y', vamos a despejarla haciendo que todo este término pase al denominador, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría finalmente así, y' va a ser igual a todo lo que teníamos antes, 2x menos 1 menos 3y cubo, ¿no es cierto? Y dividido para 9xy cuadrado, y esta sería la respuesta del ejercicio. 4. En este ejercicio, miren que aquí tenemos la y por aquí, por acá y por allá, con lo cual aquí entendemos que no podemos hacer un despeje completo de la y, ¿no es cierto?, como en todos los ejercicios anteriores. Así que aquí sí deberíamos derivar de manera obligatoria de forma implícita. Entonces vamos a derivar todo esto respecto a x, ¿no? Pero vamos a empezar con la derivada de este cociente de funciones. Entonces para eso hay que recordar una regla que dice la derivada de un cociente o de una división de funciones, de un cociente de funciones. Puedes revisar inclusive en este mismo canal, tengo un video respecto a esto, derivada de un cociente de funciones. Entonces, cociente significa división, es esta operación, y las funciones que se van a dividir son esta de acá arriba, que le vamos a llamar numerador, y la de acá abajo, que le vamos a llamar denominador. Entonces, la regla dice así, miren. Ponemos una línea de fracción. En el denominador vamos a poner el denominador que está aquí elevado al cuadrado.
¿ya? Y en el numerador entra lo siguiente, mire, copiamos el denominador y le multiplicamos por la derivada del numerador, o sea, por 1 sería en este caso, porque la derivada de x respecto a x, claro, es 1. Y luego restamos, no sumamos como la regla anterior, sino restamos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Ya que ya copiamos el denominador, entonces ahora copiamos el numerador x, pero le vamos a multiplicar por la derivada del denominador, y siendo y el denominador, entonces la derivada queda y'. ¿Ya? Hasta ahí tenemos. Entonces, el lado izquierdo. En el lado derecho, algo que ya hicimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos dos funciones, ya va a ser que están multiplicadas. X con y al cubo son dos funciones que están siendo multiplicadas y queremos derivar ese producto, ¿no es cierto? Entonces, para eso escribo aquí para que tú lo veas. Eso es la derivada de un producto o de una multiplicación de funciones, ¿ya? Eso puedes revisarlo también en este canal, encontrarás un video de esa parte. Ya, entonces aquí sería así, ¿no es cierto? Copio la primera, entonces x, derivo la segunda, 3y², la derivo respecto a y por la regla de la cadena, también te escribo aquí para que revises esto en otro video, regla de la cadena. ¿Ya? Entonces decía, copio la primera x, luego derivo respecto a y primero 3y², pero ahora toca multiplicar por la derivada de y respecto a x, o sea, y'. ¿Ya? Y más, ahora al revés, copio la segunda es y², ¿no es cierto? Ahí está, la segunda función, y la primera y la primera va derivada, ¿no es cierto? Por 1, entonces ya no escribo nada, más, y la derivada de esta y es y'. ¿Ya? Entonces miren, ha aparecido y' por aquí, por acá y por acá. Entonces vamos a desarrollar estas expresiones. Esta y dividido para y² me queda 1 dividido para y menos. Ahora esto de aquí quedaría, cuando hago x dividido para y², ¿no es cierto? Distribuyendo esto de acá, multiplicado por y'. O sea, solamente copiar esto dividido para esto, ¿ya? Y esto es igual, vamos a arreglar un poco esto. Tendríamos aquí 3xy², me refiero a esto, 3xy² multiplicado por y', y al cubo y más y'. Vamos a pasar al lado derecho todos los términos que contienen y'. Este de aquí, 3xy² y', ya estaba al lado derecho, mantiene su signo. Y este de acá también más y', que también estaba al lado derecho y mantiene su signo. Pero este vendría con signo cambiado, entonces tendríamos más x sobre y² con y'. Y del lado izquierdo lo que nos queda, términos que no contienen y' son 1 sobre y este término de aquí que viene del otro lado, y al cubo, ¿ya? Entonces, en el lado derecho vamos a sacar factor común y', que multiplica a 3xy², ya no pongo y' porque está acá, más 1, miren, porque está aquí y', y luego más x dividido para y², y esta y' es esta de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces en el lado izquierdo nos queda lo mismo, 1 sobre y menos y elevado al cubo. Ahora lo que vamos a hacer es a despejar esta y' en donde de este término que le está multiplicando lo vamos a pasar al otro miembro dividiéndolo. Entonces vamos a ponerle en el lado izquierdo. Y' va a ser igual, pongo lo que se va a dividir, entonces 3xy² más x, le pongo delante este término x sobre y² y más 1, y arriba en el numerador vamos a poner 1 dividido para y menos y elevado al cubo. Y esta sería la respuesta. Claro que es posible simplificarla. Quinto, y sobre x es igual a menos y al cubo más x. Aquí vamos a derivar, otra vez tenemos la derivada de un cociente. Como ya sabemos derivar eso, entonces escribimos así. La derivada de esto sería, este denominador va al cuadrado, luego este denominador se copia tal como está acá arriba y se deriva por el numerador. Entonces la derivada del numerador es y'. Y ahora se hace al revés. ¿Cómo es al revés? Ahora copio este y que tenemos ahí, lo copio y le multiplico por la derivada del denominador, que es 1.
Entonces le dejo ahí, ¿no es cierto? Ya, y esto es igual en el otro lado, aquí tenemos que derivar esta cantidad de aquí. La derivo primero respecto a y, tal como habíamos visto, me quedaría menos 3y elevado al cuadrado. Ya, esa es derivada respecto a y, pero hay que multiplicar por la derivada de y, esto es regla de la cadena, ¿ya? Y luego más la derivada de esta, como estamos derivando respecto a x, es simplemente 1. Vamos ahora a distribuir esto para esto, entonces me quedaría y' dividido para x. ¿Por qué? Porque al distribuir esto para esto, esta división, ¿no es cierto? Se cancela x y me queda solo una x en el denominador. Menos, acá tendríamos y dividido para x cuadrado cuando hago esto dividido para esto, ¿no es cierto? Y esto es igual a lo mismo que teníamos antes, menos 3y cuadrado, y' más 1. ¿Ya? Ahora, los términos que tienen y' hay que identificarlos, son esto y este, ¿no es cierto? Lo voy a juntar en el lado izquierdo y me quedaría así. Y' dividido para x es este de aquí. El otro que bien está con signo menos, pero pasa con signo más, sería más 3y cuadrado y y'. Fíjense este de aquí. Y esto es igual a este 1 que lo vemos aquí. Y este término que está que nos está faltando analizarlo, entonces este lo vamos a pasar con signo más y dividido para x al cuadrado. ¿Ya? Y de aquí entonces fíjense, los términos y' han sido juntados y entonces vamos a sacar un factor común y' que nos va a quedar entonces multiplicado a 1 sobre x, este sería analizando el primer término, más, aquí sería 3y cuadrado. Ya no pongo y' porque está acá, ¿no es cierto? Y esto es igual a 1 más y dividido para x al cuadrado. Entonces, esta y' finalmente se despeja cuando este término pasa al otro lado dividiendo. Entonces, nos quedaría así, que y' va a ser igual, en el lado derecho tenemos 1 más y sobre x cuadrado, ¿ya? Y abajo 1 sobre x, me refiero al término que está multiplicando a la y' pasa dividiendo, entonces lo copio más 3y cuadrado. Y esta sería la respuesta, puede simplificarse también, pero esta es ya la respuesta de la derivada. Sexto, raíz cuadrada de x y es igual a x cuadrado menos raíz de y. Este ejercicio tenemos que aplicar también regla de la cadena. Fíjense, porque tendríamos nosotros una expresión con la raíz cuadrada. Entonces, aquí sería conveniente entender este término como xy elevado a la 1 medio. Y claro, el término de acá también, x cuadrado menos y elevado a la 1 medio, que es lo mismo, ¿no es cierto? Exponente fraccionario. Ya, y aquí tendríamos entonces que derivar esta expresión, pero esta expresión la voy a derivar respecto a este mismo contenido que tiene x y, entonces nos quedaría así, 1 medio de x y elevado a la menos 1 medio, ahí está derivado respecto a x y, ¿no es cierto? Pero ahora tengo que derivar esta que le consideré una variable, entonces esto se llama regla de la cadena. Entonces voy a derivar eso que está señalado, que es un producto de funciones. Entonces un producto de funciones se lo deriva así: copio la primera, x, derivo la segunda, y hago lo contrario, copio la segunda y derivo la primera. La derivada de x es 1 por 1, no pongo entonces igual, le cierro el paréntesis, ya. Y esto es igual en el otro lado, aquí sería 2x, porque es la derivada respecto a x, entonces esto es solamente 2x, ya. Y esta de aquí sería menos 1 medio y elevado a la menos 1 medio, y ahora tenemos esto derivado respecto a y, ¿no es cierto? Pero me falta derivar respecto a x, entonces me queda y, derivada de y respecto a x, eso es y'. ¿Ya? Y entonces, bueno, nos han aparecido estos términos y vamos a tratar de juntarlos. A ver, ¿cómo tendríamos aquí? Esto está elevado a la menos 1 medio, entonces tendríamos que el primer término, lo voy a escribir así, sería x por y', ¿no es cierto? Pero al multiplicarse por esto, entonces tendríamos 2 por la raíz de x y y. ¿Por qué? Porque está en el denominador, está menos 1 medio, ¿ya? Y al multiplicar esto con lo de acá, entonces nos quedaría más. Aquí tendríamos así, arriba tendríamos y, ¿ya? Y abajo tendríamos simplemente, nuevamente, 2 por la raíz de x, y,
¿ya? Con lo cual aquí vemos que ya nos aparece independizado este término, es decir, ya suelto de estos dos términos, ¿no es cierto?, que estaban unidos, este término que contiene y', ¿ya? Y en el lado derecho aquí tenemos también este término que contiene y', pero lo vamos a escribir así de manera más cómoda, menos, aquí sería y' dividido para 2 por la raíz de y, que es lo mismo, estoy recuperando la notación radical, ¿ya? Bueno, entonces tenemos este término y este término contiene y', esa es la clave, entonces debo juntarlos a los dos, ¿no es cierto?, para despejar. Entonces este término lo voy a copiar tal cual, xy' dividido para 2 por la raíz de xy, fíjense, es este término de aquí. Luego este término que tenemos a la derecha del igual, lo vamos a traer pero con signo cambiado. Entonces sería más y' que divide a 2 por la raíz de y. Ya están estos términos de aquí, ¿ya? Y luego este 2x que estaba a la derecha lo reescribimos a la derecha, pero este término de acá viene entonces así, menos y dividido para 2 raíz de xy, ¿ya? Y tenemos entonces ya ahora juntados los términos que contienen y', que eran estos dos de aquí, ¿no es cierto? Ahora sacamos denominador común, perdón, factor común y', y nos quedará así, x dividido para 2 por la raíz de xy, fíjense de este término, y más 1, ya no pongo y' porque está acá, ¿no es cierto?, sobre 2 por la raíz de y es igual a todo lo que teníamos acá, 2x menos y dividido para 2 por la raíz de xy. Y ahora sí procedemos al despeje y', sería igual a todo esto, ¿no es cierto?, pero que divide a lo de acá. Entonces sería aquí 2x menos y dividido para 2 por la raíz de xy y dividido para este término que le estaba multiplicando a y', que sería x dividido para 2 raíz de xy más 1 sobre 2 raíz de y. Y esta sería la respuesta. Claro que la podemos también simplificar y nos quedaría esta respuesta simplificada. 7. Logaritmo natural de x por y es igual a 1 sobre x. Aquí tenemos el logaritmo natural de un producto, entonces vamos a derivar primero respecto solamente a esta nueva variable que la vamos a considerar xy. Entonces, la derivada del logaritmo de algo es igual a 1 dividido para eso, ¿no es cierto?, para x y en este caso, ya. Esa sería la primera cosa, pero por la regla de la cadena que ya la venimos manejando, ¿no es cierto? Entonces tenemos que multiplicar por la derivada de lo que le llamamos esa nueva variable y aquí dentro tenemos un producto de funciones, x y la otra es y. Entonces la primera va a ser x, la segunda va a ser y. Entonces derivo según esa regla de producto. Copio la primera, x, derivo la segunda, y' más, copio la segunda, y derivo la primera, pero la derivada de esta x es 1, entonces por 1 que no le pongo. Y esto es igual a la derivada de esto. Recuerden que esta cantidad de aquí es x a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces la derivada sería menos, al derivarse, ¿no es cierto?, menos 1x a la menos 2. ¿Ya? Así es como se deriva, entonces tendríamos, le voy a escribir así, 1 dividido para x cuadrado, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Y nos aparece aquí y' que debemos despejarla, entonces vamos a multiplicar esto por esto y esto por lo de acá, y nos va a quedar así, y' dividido para y. ¿Por qué? Porque esta x de aquí se va a eliminar con esta de acá y nos queda solamente y' dividido para y. Luego más, ahora se va a eliminar esta y de aquí y nos va a quedar 1 dividido para x, ¿ya? Porque esta y se va a simplificar, ¿no es cierto? Entonces nos queda 1 dividido para x. Y esto es igual en el otro lado a 1 dividido para x cuadrado, ¿ya? Y ahora esta cantidad que tenemos aquí, que este término que tiene y', lo vamos a dejar solo, pasamos el resto al otro lado y nos quedaría así. Y' dividido para y se queda en el lado izquierdo y esta cantidad, la que estaba menos 1 sobre x cuadrado, también se queda en el lado derecho, pero esta viene del otro lado entonces con signo menos
menos 1 sobre x. Y ahora vamos a despejar esta y', como esta cantidad que le está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado, ¿no es cierto? Que nos quedaría así, esta y, ¿no es cierto? Que multiplica a menos 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x. Y esta sería la respuesta. 8. E a la x dividido para y menos x sobre a la y esto es igual a y. Bien, aquí tenemos entonces una división de funciones. Miren, vamos a derivar todo esto, ¿no es cierto?, con respecto a x. Pero al hablar de este primer término, tendríamos que considerar que es una división de funciones. Entonces, eso se deriva así. Fíjense, el denominador lo ponemos al cuadrado. Luego este mismo denominador lo ponemos acá tal cual, ¿no es cierto? Y le multiplicamos por la derivada del numerador, pero resulta que siendo e a la x, la derivada es e a la x mismo, ¿no es cierto? Entonces menos, ahora vamos a hacer lo contrario. Ya que copiamos el denominador, ahora vamos a copiar el numerador, es decir, e a la x, lo copiamos tal cual, y le multiplicamos por la derivada del denominador, pero la derivada de y es y'. ¿Ya? Y ahora vamos a continuar con la derivación de este otro término. Escribo el signo menos que está aquí y entonces acá también tendríamos esto de aquí. E elevado a la y elevado al cuadrado. Eso es e elevado a la 2y. Repito, el denominador al cuadrado queda e elevado a la 2y. Luego copiamos el denominador original, ¿no es cierto? E a la y, le multiplicamos por la derivada del numerador, pero ese es 1, no lo escribo, y luego menos al revés. ¿Cómo es al revés? Al revés es copio el numerador ahora, x, ¿no es cierto? Y le multiplico por la derivada, fíjense en esta parte de atención, la derivada del denominador es e a la y, de e a la y es e a la y mismo, ¿no es cierto? Pero multiplicado por la regla de la cadena por y', ¿ya? Y entonces esto es igual al otro lado, la derivada de esta y, que es simplemente y'. ¿Ya? Y entonces miren que aparecen los términos y', ¿no es cierto?, aquí en esta parte. Entonces vamos a tratar de independizarlos para luego despejar. Aquí también tenemos otro y'. Entonces miren, vamos a dividir esto para esto de acá, o sea, vamos a distribuir este denominador entre el numerador. Entonces aquí tendríamos así, que esto es e a la x dividido para y. Miren que se eliminaría y con una del cuadrado acá, ¿no es cierto? Luego menos e a la x dividido para y cuadrado, acá no se elimina, pero multiplicado por y'. Y le señalo, ya ese es el término que está con y'. Acá tendríamos algo parecido. Entonces miren, menos esta e a la y sobre e a la 2y me quedaría 1 dividido para e a la y. ¿Por qué? Porque se elimina esta, ¿no es cierto?, con 1 del cuadrado acá. Entonces esto por esto. Ahora menos por menos me da más, ¿no es cierto? Y todo esto entonces vamos a escribirlo así, x por y', ¿ya? Es este x por y', pero este a la y no lo escribo porque se elimina con el denominador que tenemos acá, que queda e a la y simplemente. Y en el lado derecho tenemos que esto es igual a y'. Entonces fíjense los términos que ahora los tengo ya más independientes, ¿no es cierto? Los vamos a vamos a traerlos acá al lado izquierdo y nos quedaría entonces así, mira, menos e elevado a la x sobre y cuadrado por y', es este término que está aquí. Luego este más x dividido para e a la y, le pongo así para darme cuenta, ¿no es cierto? Son los términos 2. Y este término de acá menos quedaría entonces y', también término en y', y esto es igual en el otro lado. Vamos a escribir todos los términos que no tienen y', es decir, este de aquí, ¿no es cierto?, y este de acá. Este primero vamos a escribirlo, dado que es negativo, 1 sobre e a la y, ahora queda positivo, y este término de acá sería menos e elevado a la x, repito, es este término, y dividido para y. Bueno, una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a sacar el factor común y'. Fíjense que siempre es posible hacer este despeje, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí menos e a la x sobre y cuadrado. Miren que ya no pongo y' porque está acá. Luego más x dividido para e a la y. Lo mismo sucede con esta, ¿no es cierto? Y menos 1, que sería el factor común de este término, ¿ya? Entonces esto es igual a lo mismo que pusimos antes, 1 sobre e a la y menos e a la x dividido para y. Y lo que hacemos a continuación será despejar y'.
¿ya? Entonces, al despejar y' nos va a quedar lo siguiente. Todo este término que está aquí lo vamos a pasar a dividir, entonces nos va a quedar así, de esta manera. Arriba no cambia, 1/e a la y, ¿no es cierto? Menos e a la x dividido para y, mientras que abajo vamos a tener este término menos e a la x sobre y cuadrado más x sobre e a la y menos 1. Y esta sería la respuesta. Claro, también esta puede simplificarse, pero esa es básicamente la respuesta. Aquí tenemos logaritmo natural de una raíz cuadrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar según el logaritmo. Entonces, tendríamos 1 dividido para la raíz cuadrada de x dividido para y. Ya, eso sería lo primero, ¿no es cierto? Está derivada la función logarítmica. Pero aquí dentro tenemos entonces, dentro del, digamos, el argumento del logaritmo es una raíz cuadrada. Entonces, vamos a derivar lo que tenemos adentro del logaritmo, que es una raíz. Entonces nos quedaría por 1/2 multiplicado por x sobre y elevado a la menos 1/2. Fíjense que está derivada ahora la raíz. Pero todavía tenemos acá, por la regla de la cadena, un contenido ahí, ¿no es cierto? Es decir, x dividido para y, esto que estoy pintándole aquí. Y entonces vamos a derivar, y eso es un cociente, entonces sería así la derivada. Copio el denominador al cuadrado, el mismo denominador lo pongo acá, le multiplico por la derivada del numerador, que es 1, le dejo así, ¿no es cierto? Luego menos al revés. Y al revés significa que ahora voy a copiar el numerador x, ¿no es cierto? Y derivo el denominador y, con lo cual tendría y', ¿ya? Y entonces me queda esa expresión en el lado izquierdo. En el lado derecho vamos a tener lo siguiente. Miren, aquí tengo un producto de funciones, o bueno, primero vamos a derivar según un cociente, ¿no es cierto? Y abajo tenemos un producto. Entonces, para derivar el cociente, la regla dice el denominador elevado al cuadrado. Entonces le voy a poner x cuadrado y cuadrado, entonces ya tenemos el denominador al cuadrado. Luego copio el denominador y le multiplico por la derivada del numerador, que resulta en este caso ser lo mismo, e a la x. Y ahora menos al revés significa copio el numerador tal como está, el numerador es e a la x, y le multiplico por la derivada del denominador, pero resulta que el denominador es un producto de funciones y deberá ser derivado como tal. Entonces aquí copio la primera x, la primera me refiero a esta función, luego esta y es derivada, ¿no es cierto? Y sumo al revés, que es al revés, copio la segunda, o sea, y le multiplico por la derivada de la primera, que en este caso es 1, y ya no escribo nada. Ya, entonces aquí tenemos una expresión que vamos a tratar de eh, ubicar, ordenar para poder, aquí tenemos, fíjense, y', vamos a juntar esos términos de aquí. Bueno, aquí tenemos 1 sobre raíz de x, raíz de y, entonces vamos a aplicar una propiedad y nos quedaría así, raíz de y sobre la raíz de x, en esta parte estoy poniéndole al revés, ¿no es cierto? Porque está 1 sobre, ¿ya? Luego dice esto multiplicado por x a la menos 1/2, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría esto de aquí? Que tendríamos que este 2 lo vamos a poner acá, fíjense, y luego dice x a la menos 1/2, entonces significaría raíz de x, ¿ya? Y este y que tenemos acá sería y a la menos 1/2, pero está en el denominador, entonces le ponemos raíz de y. Fíjense, ahí nos quedaría ese término de ahí, que después ya lo vamos a simplificar, ¿no es cierto? Entonces, ahora esta otra cantidad de aquí la vamos a hacer de esta manera. Miren, y dividido para x cuadrado es 1 sobre y luego menos acá tendríamos x dividido para y cuadrada, no se simplifica nada, y por y'. O sea, el paréntesis queda exactamente lo mismo. En el lado derecho vamos a hacer esto de aquí. Miren, todo este término lo vamos a dividir, vamos a distribuir, entonces nos quedaría e elevado a la x dividido para x y. ¿Por qué? Porque está acá al cuadrado, pero aquí está la 1, ¿no es cierto? Tanto la x como la y, entonces quedaría x y. Luego tenemos esto, ¿no es cierto? Luego menos, ahora vamos a escribir esta cantidad de aquí, que sería x y' por a la x, entonces esta x se va a ir con una del cuadrado y me va a quedar simplemente así, e elevado a la x multiplicado por y',
¿ya? Me refiero a esto por esto, esta x ya no la escribo porque aquí está cuadrado, entonces queda abajo una sola x y elevado al cuadrado. Me refiero a esto por esto dividido para esto. Y finalmente, ahora menos por más me da menos, ¿cierto? Entonces me quedaría e a la x, aquí sería así, e a la x, dice por y, pero y se va a simplificar y nos va a quedar abajo x cuadrado multiplicado por y. No pongo y cuadrado porque esta y se elimina con la de acá. Entonces, miren, aquí tenemos la y', aquí tenemos la y'. Vamos a tratar de simplificar mejor esto de aquí. Esta con esta me quedaría simplemente y abajo quedaría 2 y esta por esto me quedaría x, ¿no es cierto? Que multiplica a 1 sobre y menos lo mismo x sobre y cuadrado por y' es igual a lo mismo de acá, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer ahora esta multiplicación, esto por esto, entonces me va a quedar 1 dividido para 2x. No pongo la y porque miren que esta se iría con este, ¿no es cierto? Ahora más por menos me da menos. Vamos a tener que esta y se va a eliminar con una que tenemos abajo, ¿no es cierto? Acá en el cuadrado nos persiste una y acá. Esta x va a simplificarse con este, entonces no va a quedar nada excepto el 1, ¿no es cierto? Y abajo el número 2, ¿ya? Y entonces nos queda y', ¿ya? Repito que esta y se ha simplificado con una queda y, ¿no es cierto? Y acá esta x se ha simplificado. Y este es el término que contiene y'. Y vamos a escribir los términos de acá porque acá teníamos estos términos en donde había uno que contiene y es justamente el que estoy escribiendo en este momento. Este es el término que contiene y', ¿ya? Y luego menos e elevado a la x sobre x cuadrado y. Entonces fíjense que aquí tenemos otro término que tiene y'. Vamos a ubicarlos a los dos términos a la derecha y nos quedaría así. Miren, este término pasa a la derecha como 1 sobre 2y por y' menos, ahora escribo este de acá, tal como está, e a la x por y' sobre x y cuadrado, con lo cual ya está este y con este, y los términos, todos los que no están señalados, es decir, este y este, los voy a escribir en el lado izquierdo como 1 sobre 2x, es este término que está con el propio signo más, ¿no es cierto? Y acá entonces quedaría menos e elevado a la x dividido para xy. ¿Por qué menos? Porque pasa del lado derecho al izquierdo. Y acá sería más, fíjense que también pasa así, ¿no es cierto? Sería más e elevado a la x dividido para x cuadrado y. Y ahora en esta parte derecha que tenemos aquí, fíjense, y', ¿no es cierto? Vamos a despejar esta cantidad y' en el lado derecho, entonces le ponemos aquí y' que multiplica a 1 sobre 2y, miren que copio esto, pero ya no le pongo y' porque está acá, y menos, aquí sería e elevado a la x dividido para x y al cuadrado. Ya eso quedaría en el lado derecho, y el lado izquierdo queda igual, idéntico, 1 sobre 2x menos e a la x sobre xy más e a la x sobre x cuadrado y. Y lo que hacemos a continuación y para finalizar es despejar esta y', entonces toda esta cantidad que está aquí la vamos a pasar a dividir a esta, ¿no es cierto? Con lo cual tendríamos el siguiente resultado. Y' la voy a poner al lado izquierdo, es lo más usual. Entonces nos va a quedar que en el numerador esto es 1 dividido para 2x menos e elevado a la x sobre xy más e elevado a la x sobre x cuadrado y, ¿ya? Es decir, toda esta cantidad la he reescrito acá en el numerador, y esta que estaba aquí acompañando, entonces va al denominador, es 1 dividido para 2y menos e elevado a la x dividido para xy cuadrado. Y esta sería la respuesta, que también es posible simplificarla. Y 10, el seno de x por y es igual a la raíz de x dividido para y. ¿Cómo podemos derivar esta función de aquí? Aquí podríamos hacer de la siguiente manera. Derivamos primero el seno, ¿no es cierto? Por la regla de la cadena y nos quedaría así. Derivada del seno es el
coseno de x por y. Ya, pero ahora debemos derivar esto de aquí, x por y, pero x por y es un producto de funciones. Aquí está la primera y aquí la segunda. Entonces multiplicamos por derivada de este producto. Copio la primera x, derivo la segunda y, más al revés, copio la segunda y derivo la primera x, pero la derivada es 1 por 1, que no pongo, ¿no es cierto? Y esto es igual, ahora vamos a derivar acá que tenemos un cociente, entonces en el cociente se deriva así, el denominador que tenemos acá al cuadrado, y acá lo repetimos acá el denominador, pero le multiplicamos por la derivada del numerador. Y el denominador, y el numerador tiene por derivada un medio de x elevado a la menos un medio. ¿Por qué? Porque esta x está elevado a la un medio y al derivarse, entonces el un medio pasa acá y este exponente se resta 1, entonces queda menos un medio. Ahora menos al revés. ¿Cómo es al revés? Ya que copiamos, fíjense, está copiado el denominador y derivado el numerador. Ahora copiamos el numerador raíz de x, pero le multiplicamos por la derivada del denominador y esto es y'. ¿Ya? Y entonces nos aparece, fíjense, y' por esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle así, de esta manera. Mira, x por el coseno de xy y por y'. Es el producto de esta función trigonométrica por este primer término. Repito, x por coseno de xy y por y'. Luego más, aquí le voy a poner y multiplicado al coseno de xy. Con lo cual tenemos entonces todo este lado de acá, el izquierdo. Y en el lado derecho vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí tenemos y dividido para y cuadrado. Vamos a distribuir, entonces nos quedaría solamente y en el denominador porque esta y se elimina con una del cuadrado. Y nos quedaría solamente este término, ¿no es cierto? Pero este término dice un medio, entonces arriba quedaría solamente el 1. Abajo tendríamos un medio, ¿no es cierto? Y por x elevado a la menos un medio, o sea, raíz de x. Así es como tendríamos. Y este segundo término, al distribuirlo con el de abajo, entonces tendríamos con este signo menos, ¿ya? Y no nos quedaría más que escribir aquí raíz de x arriba, abajo, y cuadrado, y luego por y', ¿ya? Y con lo cual tendríamos tanto aquí como acá términos con y', entonces los vamos a juntar en el lado izquierdo y nos quedaría así, miren, x por el coseno de xy por y', es este término de aquí. Ahora este otro lo voy a escribir cambiado de signo más porque viene de la derecha, ¿no es cierto? Raíz de x dividido para y cuadrado multiplicado por y', entonces ya estarían considerados estos dos. Y en el lado derecho voy a reescribir este que está ahí mismo en el lado derecho, entonces no cambia, 2y raíz de x en el denominador y luego menos, fíjense, si está con signo más, entonces pasaría al lado derecho con signo menos. Entonces sería menos y multiplicado por el coseno de xy. ¿Ya? Y entonces aquí miren, ya tenemos estos dos términos con y' están juntos. Vamos a sacarle factor común y' que multiplicaría a lo siguiente. Sería al coseno de xy, ¿no es cierto? Es decir, este coseno de aquí. Con x, ¿no es cierto? X porque tenemos x, coseno de xy, y' ya no pongo porque está el factor común aquí, ¿no es cierto? Y luego más, aquí tendríamos raíz de x dividido para y cuadrado, y ya no pongo este porque tenemos acá, ¿no es cierto? Y esto es igual a todo lo que teníamos antes, lo mismo 1 sobre 2 raíz de x por y menos y multiplicado por el coseno de xy. Bien, entonces finalmente ahora lo que vamos a hacer es a escribir y' despejada, entonces nos va a quedar que y' al despejarse va a quedar así. Todo lo que teníamos anteriormente es 1 sobre 2 por la raíz de x por y menos, estoy copiando todo esto, ¿no es cierto? Y multiplicado por el coseno de x y vamos a este término que está aquí multiplicando y' va a pasar a dividir, ¿no es cierto? X multiplicado por el coseno de xy y más la raíz de x dividido para y cuadrado. Es posible hacer una simplificación, pero eso te dejo para que tú lo puedas hacer. Escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu respuesta simplificada. Bien, esto ha sido todo por este video. Espero que haya sido de tu utilidad y tu agrado. Y nos veremos en el próximo video. Chao.